Yo soy el buen pastor, que da la vida por sus ovejas. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores. Y al volver de la plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas les preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los mayores. Y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís: si uno le dice al padre o a la madre los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lo primero que se me ocurre al meditar sobre este fragmento del Evangelio de San Marcos es que realmente el pueblo judío era un pueblo muy avanzado en muchas cosas. Todos los varones sabían leer y escribir, todos. Eso era excepcional. Pero es que además estas costumbres higiénicas merecía la pena cumplirlas y enseñarlas. Lavarse las manos antes de comer me parece algo esencial. Pero, siendo esencial desde el punto de vista humano, no lo era y no lo es desde el punto de vista religioso. Es decir, por higiene tienes que lavarte las manos, vale. Pero si no te lavas las manos, no cometes un pecado mortal, ni siquiera un pecado venial, salvo que pongas en peligro tu vida o la de otro. Hay que distinguir los preceptos humanos, que no siempre son malos, al contrario, muchas veces son buenos. Hay que distinguirlos de los preceptos religiosos. Y por eso el Señor pone este ejemplo al final del fragmento de San Marcos que he leído, de la limosna, de la ayuda a los padres. El cuarto mandamiento es honrar padre y madre. Y no puede haber algo que esté por encima de ese mandamiento, salvo los tres primeros, es decir, poner a Dios en el primer lugar de tu vida. Cuando, por ejemplo, tenemos aspirantes que quieren entrar en nuestra familia, en nuestro seminario, una de las preguntas que les hago es: ¿cuál es la situación de tu familia? Y cuando en algún caso me han dicho: mi familia depende completamente de mí, si no les estoy ayudando no van a sobrevivir, les digo: mira, la voluntad de Dios para ti no es que por lo menos ahora entres en el seminario, vas a estar dividido, porque tienes el deber de atender a tus padres, vas a estar dividido. Luego posiblemente hay matices, circunstancias, posibilidades de que sean otros hermanos los que ayuden, pero el amor a los padres está, después del amor a Dios, por encima de cualquier otra cosa. Eso es lo que destaca el Señor. No podemos decir: tengo que dar limosna a los pobres, por ejemplo, que es muy importante y es un deber,
no es una opción, es un deber. Pero no puedo decir tengo que dar limosna a los pobres si tengo a mis hijos desamparados o a mis padres desamparados. Tampoco puedo decir todo para mis hijos o todo para mi familia y me olvido de que hay fuera de mi familia otras personas que están pasándolo mal. Y no solo con el dinero, con el tiempo. Hay profesiones que son difíciles de compaginar con la vida familiar. Pienso en profesiones que tienen unos horarios que saltan por los aires continuamente. Los policías, en algún caso también los médicos, menos, pero todos tienen unos horarios, pero a veces los horarios saltan por los aires. Porque tu profesión te exige romper ese día de descanso en el que tenías previsto estar con tu familia. Y eso cuesta a la familia y en muchos casos es un deterioro para la familia. Habrá que intentar compaginarlo. Pero salvo estas situaciones que en el conjunto son excepcionales, en muchos otros casos el trabajo se ha convertido en una obsesión, en lo primero. Antes incluso que Dios nuestro Señor, no vas a misa porque tienes que trabajar. No rezas porque tienes que trabajar. No estás con tu familia porque tienes que trabajar. Es decir, vuelvo a poner el ejemplo de los policías o los bomberos o los médicos. Bueno, pero es que no siempre es así, sino que te gusta trabajar. ¿Por ambición? Por ambición de conseguir un puesto mejor, aunque te justifiques diciendo que vas a ganar más dinero para tu familia. En realidad tu familia posiblemente, repito, hay que ver caso por caso, necesite menos ese dinero que tu tiempo. Y te agradecerán más y será más útil para ellos un poco más de tu tiempo, aunque sea a costa de un poco menos de dinero, si es que eso es así, porque no siempre ese celo laboral va compensado con un aumento económico. Tenemos que saber distinguir los preceptos humanos de los preceptos religiosos. En los preceptos humanos puede haber cambio, avance, modificaciones. En cambio, en los preceptos religiosos no. No podemos decir, es que hace unos años el aborto estaba mal, ahora es un derecho, por lo tanto puedo abortar. No. Ha cambiado el precepto humano, pero no ha cambiado el precepto religioso. No podemos decir, es que hace unos años que estaba muy mal visto si tú no tenías a tu papá, a tu mamá ancianos en tu casa contigo. Ahora, en cambio, los puedo llevar a una clínica o a un asilo, los dejo allí, me olvido de ellos. Las costumbres cambian. Lo que no debe de cambiar es la ley de Dios. Y nosotros que vivimos en un mundo y que estamos contagiados de alguna manera, porque también tenemos que vivir en este mundo, tenemos que mantener la prioridad por encima de todo de los preceptos religiosos. El cielo y la tierra pasarán, dice el Señor. Mis palabras no pasarán. Démosle a Dios nuestro corazón. Pongámosle en el primer lugar de nuestra vida y lo demás se ajustará. Si Dios está en el primer lugar de tu corazón, encontrarás el equilibrio entre el trabajo y la familia, entre el trabajo, la familia y el servicio a Dios. Si Dios está en el primer lugar de tu corazón, todo quedará legítimamente ordenado. Y cuando Dios no está en el corazón, lo que entra es el desorden. Hay un viejo refrán que se cumple, o por lo menos se suele cumplir casi siempre. Es más caro un vicio que 2 hijos. Cuando Dios no está en tu corazón, quizá no tengas hijos, pero tendrás vicios y te sale mucho más caro. Que así sea.